Primera frase de cualquier copy en Instagram es vital. Es la diferencia entre que pulsen en el botón leer más o que esa pequeña chispa de curiosidad pues acabe falleciendo entre la oscuridad, por decirlo así, ¿no? Básicamente es la diferencia entre que lean o no lean tu descripción. Por lo tanto, tienes que hacer las cosas bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa primera frase tiene que tener un toque persuasivo. Todo el texto tiene que tenerlo, pero esa frase sobre todo. Así que hoy en el episodio número 507 del podcast de Copymelo vas a aprender 5 técnicas, 5 estrategias para poder redactarla. Así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno, como esto es algo que últimamente no digo mucho y la gente me lo ha pedido, bienvenido al podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Bienvenido, bienvenido. La verdad es que después de 500 y pico episodios ya me estoy tomando un poco la estructura un poco más por la manga, ¿no? Ya estamos en casa, quiero decir. Llevamos muchos años juntos, llevamos más de medio millar de episodios y creo que nos podemos permitir hacer algún tipo de experimento más. Y la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Por eso seguramente estás viendo que las estructuras son igual de fijas que antes. Estamos abriendo un poco más en el abanico. Hay episodios más largos con invitados y espero que esto siga siendo así para dar algún tipo de novedad y que cada vez esto tenga un sentido más grande. Pero bueno, lo que no va a cambiar es que aquí hablamos de copywriting, aquí hablamos de estructuras persuasivas y en definitiva que hablamos de vender más utilizando una herramienta tan poderosa como las palabras. Por lo tanto, ahí que vamos ahora. Como te decía, este episodio del podcast va de 5 estrategias que puedes utilizar con tu primera frase para conseguir los resultados que buscan. Y es que el mayor problema de la gente a la hora de intentar conseguir resultados en una red social, en un email, en un post, lo que sea, es que simplemente esperan lanzarlo, que suene la flauta, que se alineen los planetas y que llegue el amo y señor del universo de los emprendedores y le digan, tú vas a generar 1 millón de euros. Que si a alguien le ha pasado esto me lo puede contar porque estaré encantado de conocer su caso. Pero la mayoría de nosotros no somos así. De hecho, la mayoría de nosotros cuando nos enfrentamos a estas situaciones tenemos que trabajar, fallar, analizar y poco a poco ir optimizando nuestros esfuerzos. De ahí, de mi experiencia y de todo este tiempo, entran estas 5 frases. Que bueno, te voy a ser sincero, esto vale para Instagram, pero lo puedes utilizar en LinkedIn, lo puedes utilizar en Facebook y seguramente en otras plataformas, que estoy un poco perdido. En Clubhouse no, porque es hablando, pero en otras sí. Así que bueno, vamos con la primera de las recomendaciones que es empieza con una pregunta. Sé que esto parece más manido que yo que sé, pero es que es algo muy potente. A las personas nos encantan las conversaciones. De hecho, ahora mismo estamos acostumbrados a movernos entre conversaciones. WhatsApp, Telegram, son textos cortitos con muchas preguntas, con muchas interpelaciones. Y en ese contexto nos sentimos muy cómodos. Por lo tanto, como copywriters podemos aprovechar este tirón. Una pregunta tiene el poder de apelar y al hacer esa apelación la persona que está al otro lado de alguna manera siente que le estamos hablando y como siente que le estamos hablando ya tiene la sensación de que la conversación trata sobre ella, lo cual ya es una invitación para que forme parte de este maravilloso universo al que le estamos dando la bienvenida. Además que es como dar un permiso y ahí estamos muy potentes. Por lo tanto intenta empezar con preguntas que le hagan plantearse un segundo y pensar que la respuesta es lo que está buscando. El número 2 es realizar una afirmación potente. Seguro que has visto alguna vez, esto se hace mucho, por ejemplo, en LinkedIn, se hace así de veces, pero así de veces. En LinkedIn muchas veces que ves una publicación y una frase tajante, poderosa, arriba una frase que rompe con todos los esquemas. Pues esto también lo puedes hacer en Instagram. Si tu primera parte del copy, esa que ven, es una frase que rompe con algo con lo que piensen, automáticamente van a decir, ostras, ¿qué me tiene que contar, no? Habrá 2 tipos de pensamientos. Qué interesante el que me va a contar y a ver qué me ha dicho el tonto este o la tonta esta, ¿no? Pero bueno, tú sigues para adelante que aquí vamos por encima de los haters. Es una manera de captar la atención. Si rompes una creencia, si es una frase tajante, aunque sea algo con lo que piensen, si va un poquito más allá de lo que normalmente se habla, pues normalmente da buen resultado, ¿no? Uno de los últimos ejemplos que yo tengo sobre esto, hace un par de meses, publiqué una publicación, valga la redundancia, en la que decía estoy hasta los huevos de todo, ¿no? Y bueno, pues esa era la primera frase en Instagram, habla un poquito de todo el tema de la pandemia y cómo está evolucionando y pues mucha gente entró, es una de esas publicaciones que fueron súper bien, así que ahí le dimos mucha caña. En el punto número 3 está contar una historia. El storytelling no te lo voy a descubrir hoy, te lo he hablado de él miles de veces, lo hemos aplicado aquí en un montón de ocasiones y tú lo conoces ya, pero sigue siendo una herramienta muy potente porque al final por mucho contenido de valor que queramos leer,
pues oye, no nos deja de dar pereza en alguna ocasión, ¿no? Sin embargo, con esta apuesta de valor, con este copy dirigido a no, esto no es solo valor, sino que además te voy a entretener, pues cambia un poco la dinámica y hace que sea bastante más factible. Así que en ese sentido te la recomiendo encarecidamente. Eso sí, no cometas el error de empezar con te voy a contar una historia, porque eso ya rompe por completo la magia de la historia. Simplemente empieza contando la historia. Por ejemplo, una que funcionó muy bien en un email mío hace mucho tiempo para un cliente fue el caso de una mujer divorciada que le quisieron ofrecer una oportunidad a su ex marido laboral y que no la tomó. Entonces esta mujer pues no consiguió la oportunidad de encontrar un trabajo en mucho tiempo, ¿no? Poder de las historias está en que sean reales. Conócelas, lee mucho, lee noticias, escucha podcasts, escucha anécdotas. Esos amigos que te cuentan anécdotas y que tú estás pensando en la cabeza a ver si se cae ya el pesado o la pesa esta, ahí hay mucha chicha que puedes utilizar. Así que ya sabes, cuando no puedas más, mantén la calma y respira pensando, esto lo voy a utilizar en una publicación de Instagram y cambiará absolutamente la perspectiva de cómo lo estés haciendo. La 4 es utiliza una cita de un profesional respetado en ese sector. Las citas tienen un poder muy potente y es que cuando empezamos una comunicación con ellas, lo que sucede es que automáticamente parte de su autoridad se nos traslada a nosotros. Porque si yo cito, me invento, a David Ogilvy en este podcast, automáticamente tú que conoces a David Ogilvy, sabes que dijo cosas muy interesantes y dices, ostras, pues a ver qué me va a contar Carmelo sobre David Ogilvy, ¿no? Pues ahí está un poquito toda esta chicha. Al final empieza con una cita de un profesional con el que lo puedas alinear y te aseguro que va a ser bastante más factible. Eso sí, asegúrate de que está alineado y que tiene algo que ver con lo que estés contando, porque no sería la primera vez que yo me encuentro una cita que no tiene nada que ver con el tema y digo, ¿y para qué me la pones? Solo como gancho. No, el gancho tiene que ser una parte, pero lo importante es que ese gancho luego al recoger el sedal, pues tenga un sentido, que si yo te veo a ti esto, pues diga, interesante. Punto número 5 y último es utilizar una palabra tajante. Va un poquito en la línea de la frase tajante del principio, solo que ahora llevada un poquito a un camino diferente. Básicamente, una palabra tajante lo que va a conseguir es el mismo efecto. Y esto lo he visto yo también mucho en LinkedIn, que pone, por ejemplo, hay una persona que habla mucho de agua sostenible, pone agua o mentira o estafa o algo así y te quedas mirándolo, ¿no? Porque dices, ¿qué me va a tener que contar? Tiene que ser una palabra poderosa, fuerte, que se alinee con la necesidad o con el problema de tu cliente y que cuando lo vea la sepa reconocer. Es decir, si yo te pongo manipulación, probablemente, como tú sigues esto por copywriting, te pueda interesar, porque es la dicotomía entre manipulación y persuasión que siempre está ahí al alcance de todos y que, oye, pues podemos jugar un poquito las cartas con ellos. Así que apúntate esta, que funciona bastante bien. Y bueno, estos son los 5 consejos que te quería dar para empezar tus frases en Instagram, que funcionan muy bien para que puedas conseguir mejores resultados con esa primera frase que es tan importante. Recuerda siempre lo que decía David Ogilvy, cita, el 80% de la inversión se consume en los títulos. Y aquí, aunque esto no es el título como tal, porque primero tenemos el copy que venga a la imagen, sí que es cierto que sigue siendo muy importante. Así que no sé si el 80, pero igual el 60 aquí sí que está. Échale un ojo, ¿vale? Y nada más, es que siempre te digo lo mismo, pero de nada te sirve un contexto que vaya a cambiarle la vida a la persona si no consigues que lo lea, ¿no? Entonces, estas frases de gancho tienen ese poder, abrirle la puerta a un mundo ideal, como diría nuestro amigo Aladdin en su película de Disney. Nada más, si te has quedado con alguna duda o pregunta, déjamela abajo en los comentarios y estaré encantado de responderte. Te animo a que te pases por la Academia de Copymelo para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, y todavía más importante, deja un me gusta en iVoox y en YouTube, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio y compártelo con cualquier persona que necesite mejorar sus textos en Instagram. Nada más, nos vemos mañana en un nuevo episodio del podcast de Copymelo, mañana jueves, que además va a ser sobre un caso real muy chulo. Hasta entonces, pues escribe y vuelve a escribir, amigo mío. ¡Dios!